veto del presidente. Pero les decía, Camila Dolabjian, que está siguiendo con mucho nivel de detalle, lo mismo que con Diego Cabot, la investigación por la causa del fentanilo, está viajando en el contexto de esta investigación. Yo no voy a adelantar demasiado, porque también estamos no solamente preservando la investigación periodística, sino también la seguridad personal, por supuesto, de Camila. Así que te voy a pedir a vos, Camila, que cuentes hasta donde puedas contar respecto de dónde estás, hacia dónde estás yendo y en qué contexto se produce tu viaje. ¿Cómo estás? Bueno, además con esta novedad, ¿no? Con esta novedad, el procesamiento a García Furfaro por contrabando grabado, pero también en el contexto de las muertes por la causa del fentanilo. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Debbie. Hola a todo el equipo. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, contanos vos lo que en puedas camino. contar. Y estamos yendo a uno de los orígenes de esta historia, ¿no? Para entender, yo creo que una de las grandes preguntas que restan contestar, Débora, en este momento es si García Furfaro trabajó siempre para sí mismo o si trabajó para otros, ¿no? Cómo sus vínculos fueron llevándolo a tener semejante emporio de empresas y al mismo tiempo seguir trabajando como abogado, defendiendo a personajes como Alvarado y Segovia, un poco lo que hablábamos ayer. Él, como sabemos, tuvo un tiempo preso, después de ahí se fue para Rosario. En Rosario comenzó a trabajar como abogado, precisamente, prácticamente sin un mango, lo ha dicho él mismo, de que no venía de una familia de dinero, ni que tenía mucho capital en sus comienzos. Y acá la pregunta es, bueno, ¿con qué capital y cómo hizo para crecer durante tanto tiempo? Con Diego específicamente hemos trabajado y hemos publicado pruebas de su vinculación con Lázaro Báez, pero él venía de antes, ¿no? Entonces, en este contexto es que estamos tratando de entender, más allá de quién sea el responsable, quiénes sean los responsables del desvío de calidad que produjo las muertes que están bajo investigación, que ya son 106 según el último informe del Malbrán. Bueno, ¿qué hay detrás? Posiblemente revele una olla que se está empezando a destapar sobre los vínculos muy profundos entre la política y los laboratorios, tal vez en un nivel que no los hemos visto hasta este momento. No siendo que los laboratorios financian la política o están involucrados, sino que en algunos casos puede que sean política. Así que ese es un poco el contexto de este viaje sin dar mucho detalle, pero ya traeremos más novedades. ¿Hasta dónde podés contar? ¿Qué podés contar de el viaje que te lleva en esta investigación periodística? Bueno, hace poco tiempo, hace unas semanas, también estuve por Paraguay. Es decir, estamos yendo a los puntos calientes que explican esta historia. Justamente Paraguay se asocia a la novedad de hoy, Débora, porque parte de las máquinas que ellos importaron de China tenían que ver con el armado de este laboratorio, que también revelamos con Diego Cabot, en la Triple Frontera, en Ciudad del Este. Esto que están viendo en pantalla es justamente una de las máquinas por las que hoy lo procesan a García Furfaro. Esta es una de las máquinas que quedó en la Argentina. No todas se fueron a Paraguay, algunas eran de packaging o era de fabricación para parte de lo que hacían precisamente acá, y esta es una de las que quedó. Otro tanto de máquinas, estas son exactamente por las que lo procesaron por sobrefacturación. ¿Qué quiere decir eso? García decía que estas máquinas valían 10 pesos y en realidad valían 1. ¿Por qué hacían eso? Es exactamente relación 1 a 10 la que está, por la que lo procesa el juez Pablo Yadarola. ¿Por qué hacían eso? Bueno, porque estábamos en un contexto de restricción a las importaciones y si vos reportabas un valor superior, vos pagabas en pesos y con el dólar oficial te giraban un valor que en realidad era mucho menos del que realmente necesitabas para hacer los pagos. Entonces era un negoción, las máquinas se pagaban solas. Entonces, una parte de estas máquinas efectivamente se quedan en la Argentina, y ahí hay un dato curioso porque hay algunas que ni siquiera se pueden poner en funcionamiento, porque en el contexto de un traslado de esas máquinas, el camión que las transportaba choca contra un puente y lastima las máquinas, razón por la cual nunca pudieron utilizar algunas de ellas. Y otro tanto quedó en la zona franca de La Plata. ¿Un accidente, digamos, fortuito o crees que había alguna intencionalidad de que las máquinas queden inutilizables? No. En este caso me parece que fue un error de cálculo. E incluso, te diría, ellos los transportaban en camiones que pertenecían a otra de las empresas de García, que eran Tres Arroyos.
la empresa Tres Arroyos, que no es la granja, sino la cerealera, tal vez algunos han visto los cereales que se venden en los supermercados, también son de ellos. Bueno, se ve que tuvo un error de cálculo y chocó contra algo y bueno, algunas de las máquinas no se pudieron utilizar. Te está escuchando con mucha atención Diego Cabo también, Diego. Hola Diego, ¿cómo andás? Bueno, es interesante el procesamiento de hoy en el momento en que llega, ¿no? Porque para entender esto de la sobrefacturación, lo que hacían era, ellos importaron estos equipos por alrededor de $500.000. Nosotros en su momento explicábamos y mostramos el expediente en aquel momento, y ellos lo que ponían eran 5, por ejemplo, más o menos eran 5 reportes de importación de $100.000 cada uno. O sea, 500.000 pesos. ¿Qué hacían? Le sumaban un 0, así de burdo, pero así fue. Le ponían 1 millón a cada uno. Entonces presentaban a la aduana autorizaba, presentaba, perdón, en aquel momento, acordate, la Secretaría de Comercio Interior y todo esto para pedir los dólares afuera. Cuando le autorizaban la importación desde el Ministerio de Economía, ellos podían girar 5 millones de dólares afuera, como bien decía Camila, a precio de dólar oficial, y se traían las máquinas que habían pagado 500.000. ¿De qué años estamos hablando? A eso voy. 4,5 millones de dólares quedaban afuera, ¿no? Así fue la operación. La FIP, fíjate vos que en la época, en año 2022, ya con Massa como ministro. Claro, eso te preguntaba. Massa Tombolini estaba Massa Tombolini, pero la FIP, yo no sé lo que sucedió ahí adentro, pero la FIP denuncia esto. Y lo denuncia al juez que hoy los procesó. Nunca pasó nada en esa causa. Jamás. Hasta ahora. Pero ese delito se configuró en el 2022 y la investigación se abrió en el 2022 por pedido de la FIP. Que te digo porque yo lo vi al expediente interno de la FIP, está absolutamente todo, absolutamente todo desde el día 1. Bueno, pues García Furfaro, está bien que haya sido procesado, lo que está a mi modo de ver bastante mal es que haya sido hoy, ¿no? Y no cuando efectivamente el delito, digamos, se denunció y empezó esta causa, que hay que decirlo es en el fuero penal económico, y que no tiene que ver directamente con la causa madre que tiene Kreplak por ahora en La Plata. ¿Camila? Sí. Bueno, les añado que por lo que lo condenan es por una porción de las máquinas nada más. Claro. Otra porción de las maquinarias que ellos trajeron, para que se den una idea, las operaciones totalizaban alrededor de $80 millones de compra a China, y este procesamiento es por maquinaria por un valor de, según ellos, 5 millones, que en realidad eran 500.000. O sea, estamos hablando de una porción muy pequeña de lo que compró en ese entonces, en este contexto de acceso o no acceso a las importaciones que estaban absolutamente restringidas. Otra gran porción, en realidad la mayor parte que era para equipar el laboratorio en Ciudad del Este, en Paraguay, en realidad, según el propio García Furfaro, originalmente era para hacer un laboratorio en la Argentina. Pero se ve que no podía terminar de resolver sus problemas con la aduana o resolver sus problemas con la FIP, y en un momento decide sacar de la zona franca de La Plata toda esa maquinaria y llevársela a Paraguay. ¿Cómo qué? Como mercadería en tránsito, o sea, le cambió, accedió a los dólares, después le cambió el rótulo dentro de la FIP, le dijo, no, ya no son bienes de capital para la Argentina, es mercadería en tránsito, y se lo llevó a Paraguay. A un laboratorio que además todavía no está puesto en marcha, pero que tiene toda la capacidad, tiene absolutamente toda la capacidad de producir fentanilo. ¿Y por qué eso nos llama muchísimo la atención alrededor de fines de junio a Diego y a mí? Porque además ellos contaban con los medios, además de los insumos, para poder fabricar este tipo de medicamentos en nada más, nada menos que en la Triple Frontera. En este contexto aparece lo que ayer hablábamos, Débora, sobre la desaparición de casi 5 kilos de citrato de fentanilo. García Furfaro es poseedor, es propietario en realidad de un avión privado con el que viajó decenas de veces a Paraguay. Y por otro lado, y en esto Diego sabe muchísimo, aparecen una cantidad de vínculos profundísimos con la política paraguaya, con el entorno particularmente del expresidente Horacio Cartes, con quien él se toma una foto incluso en noviembre del 2023. Y él aparece asociado, sus sociedades aparecen asociadas, o él mismo incluso aparece en negocios con esas personas del círculo de Cartes, como es, por ejemplo, una persona llamada Leite de apellido, que incluso fue propuesto por el gobierno paraguayo para ser embajador en los Estados Unidos. Y él era el consignatario de las máquinas de las que estoy hablando. O sea, una persona del riñón del expresidente paraguayo era el cuidador de las máquinas de las que estamos hablando, de García Furfaro,
en la triple frontera. Impresionante el nivel de vinculaciones políticas. Camila, ¿qué podés contar, qué podés adelantar del viaje que estás emprendiendo en este momento en el contexto de esta investigación? Sin poner en riesgo la investigación misma ni tu seguridad, tu integridad, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué nos podés adelantar? ¿Por dónde vamos? Porque ayer nos trajiste una pista, un hilo del que empezar a tirar, que es este que tiene que ver con este sobrante, supuestamente, de citrato de fentanilo para el circuito no sanitario, digamos, entonces hablamos de una pista narco, no sé si ponerlo en esos términos. ¿Qué nos podés contar del viaje que estás emprendiendo ahora? Bueno, todos estos indicadores, todos estos indicios, Débora, lo que nos han despertado es la pregunta si este laboratorio era una pantalla. Si era una pantalla para hacer política, como te decía al principio, si era pantalla para hacer negocios en la ilegalidad. Este viaje tiene como objetivo tratar de reunir más pistas sobre las relaciones de este laboratorio con la ilegalidad. Es decir, con actores que probadamente han operado con grupos y organizaciones criminales investigadas tanto en la Argentina como en Latinoamérica, como en algún momento fue el esquema de la efedrina, y ese esquema de la efedrina se concentró en algunos puntos del país, con Urbano, Rosario. La misma pregunta nos tenemos que hacer ahora, si este esquema de laboratorio con una enorme cantidad de irregularidades, no solamente en la producción, sino también no solamente en cómo producían, sino en el qué hacían con esa producción, nos tiene que llevar inevitablemente a preguntarnos si no estamos efectivamente ante una efedrina número 2, con además vínculos aún más nítidos con actores políticos. Que esto yo creo que es la clave para lo que será realmente la novedad del caso, más allá de, por supuesto, el desvío de calidad que le produjo las muertes a posiblemente 109 personas. Ahora, qué impresionante, ¿no?, lo que vos estás planteando respecto de que esta investigación que empieza por lo que pasaba con el laboratorio HLB Pharma en el circuito legal, sanitario, de funcionamiento lícito, vamos a decir así, de la producción de medicamentos, que ahora nos está llevando, según vos estás contando, y estás poniéndolo en estos términos, a una suerte de pantalla en el que este laboratorio que funcionaba de manera legal, pero que presuntamente provocó estas muertes por el manejo, vamos a decir, inapropiado de las sustancias, podría ser una pantalla de un circuito ilegal, además, vinculado con negocios ilícitos. Y cuando vos decís profundas vinculaciones con la política, independientemente del tema Paraguay que recién contaste, ¿a qué te referís en el plano local? Bueno, sin ir más lejos, creo que una de las personas, digamos, con las que más es importante indagar aún más qué tipo de relación tenía es Lázaro Báez. Como mostramos con Diego, a través de la empresa Top Air S.A., que era la empresa de charter privado, de aviones privados de Lázaro Báez, donde tenía justamente sus 3 aeronaves, aparece el nombre de García Furfaro vinculado a el domicilio que tenía esta empresa. O sea, la empresa de Lázaro Báez, Top Air S.A., tenía domicilio en su casa particular, en realidad donde vive la mamá, pero donde él reporta su domicilio particular. Y él forma parte, digamos, de un grupo de facilitadores profesionales o de contadores, abogados, etcétera, que parece como que empiezan a ayudarlo. Son el equipo que lo ayuda a Lázaro Báez a tratar de, no quiero decir ocultar, pero vamos a ponerlo en estos términos, tratar de salvar su patrimonio antes de que la justicia se lo embargue y empiece a tomar medidas contra él mismo alrededor de su detención, que fue en abril del 2016. Y es más o menos en ese momento donde nosotros vemos en sociedades, en papeles, vemos que efectivamente aparece García Furfaro asociado a Lázaro Báez, a quien por otra parte lo fue a visitar a la cárcel hace no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una punta importante, además en un contexto de ahora en el que cuando uno habla con fuentes judiciales que lo han investigado a Lázaro Báez en distintos momentos y por distintas causas judiciales, siempre estuvo la sospecha, y en esto yo puedo ahondar, siempre estuvo la sospecha de si había algún vínculo con el crimen organizado, más allá de los delitos de corrupción. Y esas investigaciones se interrumpieron porque simplemente quedaban afuera del objeto principal de la investigación, que era probar la corrupción kirchnerista, un crecimiento del patrimonio indebido, claro, ¿no? Exactamente. Y sus vínculos con la corrupción del gobierno kirchnerista, ¿no? Claro, sí, súper interesante, súper interesante. ¿Cuántos días estarás en esta misión, por llamarlo de alguna manera, Camila? Vamos a ver, esperemos que pronto regresemos. Ojalá que ya el viernes o la semana que viene estemos contando algunas novedades. Pero bueno, hay muchas veces que estos emprendimientos rinden frutos rápidamente.
y a veces es sembrar y esperar a que el fruto aparezca, ¿no? Lo sabemos muy bien nosotros que trabajamos esto, que a veces las cosas no aparecen con la rapidez que uno quiere, pero la verdad es que esta causa y en realidad la trama en general merece ser revelada completamente porque si efectivamente probamos lo que hipotetizamos, esto demuestra un entramado muy profundo en el seno de la política argentina. ¿Podría comprometer esta investigación que están llevando adelante, también por supuesto acá con Diego, y vos en este caso en terreno, en este momento viajando, sin dar muchas precisiones, no solamente para no poner en riesgo la investigación en sí misma, sino tu integridad? ¿Podría comprometer a exfuncionarios o actuales funcionarios de gobierno? Sí, posiblemente, no lo descarto. Porque además hemos ya mostrado vínculos nítidos, tanto de reuniones sociales como de potenciales negocios que transcurren con funcionarios electos y no electos, pero que están ahora trabajando en la actualidad, digamos. Uno de ellos, por supuesto, es Mario Ishi, sin ir más lejos, con quien había una relación muy fluida y un convenio firmado entre el municipio y el laboratorio para la provisión de medicamentos por parte de ellos, con el apoderado de Mario Ishi, que además aparece como comprador en el medio de esta trama. O sea, nosotros seguimos hablando de García Furfaro como dueño porque no se terminó de cerrar un contrato en el que García Furfaro puso a la venta a su laboratorio a principios de este año. Y ahí, claro, ¿a quién se lo vendió? ¿Quién figura en los papeles? Una persona llamada, un abogado, otra vez, llamado Sebastián Nannini. ¿Quién es Sebastián Nannini? Bueno, quien fue el apoderado de Mario Ishi en José C. Paz. Bueno, por eso... Para decirte uno de los tantos vínculos, ¿no? Sí, Diego. Una cosa te digo, que si la justicia en algún momento fuese a pedir el listado de ingresos al country los días de cumpleaños de García Furfaro, te juro que sería un cisma para gran parte de la política. Impresionante. Bueno, por eso te lo pregunté en estos términos, Cami, y ya enseguida te voy a dejar seguir viaje y además con estas inclemencias climáticas en esta tarde fría y ventosa. Venimos bien por ahora. Porque sabés que lo asociaba con Diego y su investigación por la causa Cuadernos, porque probablemente empecemos a tener, a propósito de tu investigación y la del propio Diego en la causa del fentanilo, algunos elementos que se ventilen periodísticamente y que después sí o sí tengan que tramitar en la justicia. Así que, Cami, te agradezco un montón. Si surge algo en estos minutos, por supuesto, te volvés a comunicar con nosotros. Cuídate mucho. Muy bien. Gracias, Débora, por todo, y a todo el equipo. Nos vemos dentro de poquito. Sí, claro. Felicitaciones por este gran trabajo. Me voy para ir a hablar precisamente también con Diego, porque yo decía, mucho de esto empieza a aparecer como investigación periodística y tramita en los tribunales.